Bienvenido a otro episodio de nuestra serie Patrones de Diseño. Hoy vamos a hablar del patrón proxy, quien forma parte de los patrones estructurales, que se centran en la organización y relación entre clases y objetos para construir estructuras más grandes y flexibles. Este patrón actúa como intermediario de otro objeto para controlar su acceso, ya sea por razones de rendimiento, seguridad o manejo de recursos. Hablemos brevemente sobre algunos ejemplos de uso de este patrón. Un caso común es para el control de acceso. Por ejemplo, si tienes un sistema de archivos con distintos roles, por ejemplo usuario y administrador, aquí el proxy verifica los permisos del usuario antes de permitir operaciones como por ejemplo borrar o modificar. En el caso de carga de recursos, el patrón podría utilizarse para cargar de manera diferida los mismos. Por ejemplo, se tiene una aplicación que muestra una galería de imágenes grandes y que pueden tardar mucho en cargar. El proxy serviría para mostrar una miniatura o mensaje de cargando hasta que se necesite la imagen real. Asimismo, podría usarse para la carga de datos remotos. Es decir, si se tiene que hacer una llamada a un objeto ubicado en un servidor remoto, el proxy actuaría como un intermediario local para la comunicación remota. Finalmente, otro uso práctico se da para la caché. Por ejemplo, si se tiene un sistema donde se realizan consultas repetidas a una base de datos o API, el proxy puede ser usado para guardar los resultados ya consultados para no repetir ciertas llamadas. La mejor manera de entender el uso de este patrón de diseño es a través de un ejemplo práctico que incluya código. Vamos a hablar sobre el caso de una aplicación para la lectura de sensores de manera remota con control de acceso. En esta aplicación, los usuarios pueden consultar valores como la temperatura de sus hogares. Sin embargo, solo usuarios autorizados deben poder acceder a los datos de estos sensores. Además, la lectura es costosa o lenta por ser remoto, así que no debe hacerse al menos de ser necesario. La estructura típica del patrón proxy se compone de los siguientes elementos. En primer lugar tenemos el cliente, que es quien utiliza o interactúa con el objeto proxy. En segundo lugar tenemos el sujeto, el cual define la interfaz común para el proxy y el objeto real para que estos se puedan usar de manera indistinta. En tercer lugar tenemos la clase proxy, que implementa la interfaz del sujeto para actuar como sustituto del mismo. Este mantiene una referencia al objeto real y le reenvía las solicitudes. Finalmente tenemos la clase sujeto real, que es la clase del objeto real que el proxy representa. Si aplicamos la estructura de este patrón a nuestro caso de ejemplo, el diagrama luciría de la siguiente forma. El cliente sería nuestro programa, el sujeto sería la interfaz de sensor, la clase proxy sería la del proxy de sensor de temperatura, que serviría de intermediaria para la clase de sujeto real, que en este caso sería el de sensor de la temperatura. Viendo ahora el código, tenemos en primer lugar la interfaz de sensor que incluye el método obtener valor. Continuando, tenemos la clase del sensor de temperatura que implementa la interfaz de sensor y la clase proxy que hace referencia al sensor y que recibe un rol en su constructor. Al llamarse el método obtener valor, este primero revisa que el rol sea de administrador para poder iniciar el sensor a demanda y devolver su valor. Para el caso de los no administradores, un error es devuelto. Finalmente, vemos un ejemplo básico de cómo se utilizaría el proxy. Se crea inicialmente un proxy con el rol administrador que al ser llamado devuelve el valor y otro que falla al obtener el valor. El patrón proxy ofrece diversas ventajas que lo hacen muy útil en el diseño de software. Una de sus principales fortalezas es el control de acceso, ya que permite restringir quién puede interactuar con el objeto real y bajo qué condiciones, lo cual es esencial cuando se requiere seguridad o validación de roles. Otra ventaja clave es la carga diferida o lazy loading, que permite posponer la creación de objetos costosos en términos de recursos o tiempo. Esto es particularmente útil cuando se manejan archivos pesados, imágenes en alta resolución o sensores remotos, optimizando así el rendimiento del sistema. Además, el patrón proxy es ideal para monitorear y registrar el uso del objeto real, que puede integrarse fácilmente para contar accesos, guardar estadísticas o generar registros de uso, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para propósitos de auditoría o depuración. También facilita el uso remoto de objetos de forma transparente, permitiendo que un cliente interactúe con un objeto ubicado en otro sistema o red, como si estuviera trabajando con un objeto local. Esto es muy común en arquitecturas distribuidas o aplicaciones de Internet of Things. Por último, ofrece una mayor flexibilidad y desacoplamiento al actuar como una capa intermediaria entre el cliente y el objeto real. Esto permite modificar o extender el comportamiento sin alterar ni al consumidor ni al objeto original, favoreciendo así un diseño más limpio y mantenible. A pesar de sus múltiples beneficios, el patrón proxy presenta algunas desventajas que deben tenerse en cuenta al aplicarlo. Una de las más evidentes es la mayor complejidad que introduce en el diseño del sistema. Al requerir clases adicionales e interfaces intermediarias, el código puede volverse más difícil de entender, mantener y escalar, especialmente si se abusa del patrón o se implementa innecesariamente. Otra limitación es la posibilidad de retrasos o latencias añadidas. Como el proxy puede incluir lógica extra como validaciones, controles de acceso, consultas remotas o almacenamiento en caché, estas operaciones pueden ralentizar el tiempo de
respuesta del sistema si no se gestionan adecuadamente. Además, el uso de proxies puede hacer que la depuración sea más difícil al interactuar directamente con el objeto real. El comportamiento de la aplicación puede no ser tan evidente, lo que complica la identificación de errores y el seguimiento del flujo de ejecución. Finalmente, existe el riesgo de posibles inconsistencias, especialmente si el proxy no representa fielmente el estado del objeto real. Esto puede generar discrepancias en la información, sobre todo en sistemas donde existen múltiples proxies o fuentes de datos que deberían estar sincronizadas. En conclusión, el patrón proxy es muy útil para controlar acceso, optimizar rendimiento o simular objetos complejos, pero debe usarse con cuidado para no añadir complejidad innecesaria. Si te gustó este video y el contenido de mi canal, no olvides de dar like, compartir con tus amigos, dar al botón de suscribir y la campanita para las notificaciones. Te esperamos.